Imagina que acabas de cruzar un portal y aterrizas de pronto en el año 1250. Tu primera impresión es una explosión de sentidos. El olor intenso a pan recién horneado se mezcla con el repique lejano de campanas de iglesias, mientras tus pies pisan calles angostas y empedradas, llenas de vida, colores y desde luego bastante barro. Es fácil dejar que la mente recurra inmediatamente al imaginario de Hollywood. Caras cubiertas de suciedad, sonrisas con dientes podridos, pestilencias por doquier. Pero espera, no te dejes llevar por los clichés. ¿Sabías que en el París medieval ya funcionaban más de 2000 baños públicos? ¿O que los monasterios perfumaban sus estancias con hierbas como lavanda y romero, creando atmósferas limpias y aromáticas que desafían todo prejuicio? La Edad Media que crees conocer está repleta de mitos que repetimos sin cuestionar. Este viaje no es solo sobre descubrir cómo era en realidad la vida cotidiana, sino sobre derrumbar esas ideas preconcebidas que nos acompañan desde la escuela. Acompáñame los próximos 10 minutos. Sí, con esa misma curiosidad que te hizo clicar, porque vamos a revelar verdades ocultas, detalles sorprendentes y una riqueza cultural que muy pocos se atreven a contar. Quizá, cuando terminemos, hasta sientas el impulso de empacar y mudarte al siglo XIII. Higiene, la gran mentira de la peste medieval. Empecemos por el mito más repetido en las películas, aquel que nos hace creer que en la Edad Media nadie se bañaba. Nada más lejos de la realidad. Durante los siglos XII y XIII, especialmente en las ciudades más importantes de Europa, los baños públicos, conocidos como estufas en castellano, banis en catalán o stews en Inglaterra, eran tan frecuentados como hoy lo puede ser un gimnasio o un centro comercial. En ciudades como Londres, París o Barcelona, por apenas un penique, una persona podía acceder a una tina de agua caliente a la que a menudo se añadían hierbas aromáticas como romero o tomillo para potenciar la sensación de limpieza y bienestar. Estos lugares no solo servían para la higiene personal, también funcionaban como espacios de socialización, negocios e incluso citas discretas. La limpieza, lejos de ser descuidada, formaba parte de la vida cotidiana y de la cultura material de la época. Pero la higiene no era solo una cuestión de comodidad o costumbre, estaba avalada por el conocimiento médico de la época. Los facultativos medievales, influidos por la tradición hipocrática y galénica, recomendaban los baños calientes para abrir los poros y equilibrar los humores del cuerpo, considerándolos una medida preventiva contra enfermedades, incluida la peste. Además, en el ámbito doméstico, la limpieza parcial, sobre todo de manos, pies y rostro, era una práctica habitual, especialmente antes de las comidas o al entrar en la casa. Los campesinos, lejos de sumirse en el descuido, seguían normas básicas de aseo que transmitían de generación en generación. Si bien es cierto que no existían los perfumes modernos, tampoco se vivía sumido en el hedor insoportable que el cine se ha empeñado en mostrar. Detrás de esta cultura del aseo estaba, además, una incipiente industria del jabón. En regiones como Castilla, el oficio de jabonero estaba regulado por gremios que vigilaban la calidad y la producción de este bien esencial. El jabón se fabricaba principalmente a base de sebo animal y cenizas vegetales, una receta eficaz que perduraría siglos, y se comercializaba de forma activa en ferias y mercados. Tanto era el valor dado a la higiene que varios tratados médicos y manuales de conducta de la época dedicaban páginas enteras a detallar cómo y con qué frecuencia debían lavarse el cuerpo y la ropa. Así que, la próxima vez que pienses medieval, de sucio, recuerda, tenían sus baños, su jabón y hasta sus propias prescripciones sobre el arte de mantenerse limpio. El auténtico apeste no era el olor corporal, sino los prejuicios modernos que hemos construido sobre su mundo. Comida. Más especias que tu armario.
Uno de los mitos más persistentes sobre la Edad Media es la idea de una alimentación monótona y desabrida, reducida a pan duro y gachas insípidas. La realidad no podría ser más diferente. La cocina medieval, especialmente en las mesas de la nobleza y la burguesía adinerada, era una explosión de sabores, colores y aromas gracias al intenso comercio de especias. Jengibre, canela, azafrán, pimienta negra, nuez moscada y azúcar de caña, procedentes de lugares lejanos como Damasco, Alejandría o las rutas orientales, eran ingredientes habituales en las cocinas europeas. Estos productos no solo disimulaban el sabor de las carnes conservadas en salazón, sino que eran símbolo de estatus y refinamiento. En los grandes banquetes se servían salsas elaboradas y complejas como las salsas negras, hechas con pan rallado, vinagre, especias y caldo de carne, que ofrecían un perfil de sabores ahumados y agridulces que podríamos comparar con un barbecue avant la lettre. Frente al exotismo de los banquetes aristocráticos, la dieta del campesino y el ciudadano común era más sencilla, pero igualmente variada y sustanciosa. Contrariamente a la creencia popular, no pasaban hambre de manera crónica, al menos en tiempos de paz y cosechas estables, y realizaban 2 comidas fuertes al día. El almuerzo, prandium, alrededor de las 10 de la mañana y la cena, al anochecer. Su alimentación se basaba en potajes de lentejas, habas o guisantes, pan de centeno o cebada, tocino, queso, verduras de huerto y, en ocasiones, pescado fresco o en salazón. El desayuno, por su parte, no era una comida formal para los adultos sanos. Se consideraba propio de niños, ancianos o enfermos. Un trabajador, antes de salir al campo, prefería tomar un trago de cerveza ligera, de baja graduación, o pan remojado en vino para afrontar la jornada con energía, pero sin cargar el estómago. La etiqueta en la mesa medieval era mucho más refinada de lo que se cree. Antes y después de comer, era obligatorio lavarse las manos en jofainas con agua aromatizada con hierbas, un ritual que reflejaba la importancia dada a la higiene y al ceremonial. Eso sí, los comensales compartían platos y fuentes, pero cada uno utilizaba su propio cuchillo y su cuchara de madera o estaño. Los tenedores solo se popularizarían siglos después. Existían estrictas normas de comportamiento. No se debía masticar con la boca abierta, escupir restos al suelo o llevarse grandes trozos a la boca usando los dedos. Comer como chanchos estaba socialmente penado y era señal de mala educación. La comida medieval, en resumen, no solo era sabrosa y condimentada, sino que también era un acto social regido por códigos de cortesía que demuestran que la elegancia no es invento de la modernidad. La tierra plana y otras patrañas intelectuales. ¿Realmente creías que las personas en la Edad Media pensaban que vivían sobre un disco plano sostenido por elefantes o tortugas? Nada más lejos de la realidad. Desde la antigüedad, sabios griegos como Eratóstenes, siglo III a.C., no solo habían defendido la esfericidad de la Tierra, sino que incluso llegaron a calcular su circunferencia con notable precisión. Este conocimiento nunca se perdió del todo. En pleno medievo, figuras intelectuales clave como Tomás de Aquino o Isidoro de Sevilla daban por sentado en sus tratados que la Tierra era redonda. De hecho, la educación en las universidades medievales centradas en el quadrivium incluía el estudio de la astronomía y la geografía clásicas, donde el modelo esférico era ampliamente aceptado entre eruditos y eclesiásticos. Tampoco se trataba de una mera teoría abstracta. El conocimiento de la curvatura terrestre tenía aplicaciones prácticas cruciales, sobre todo en la navegación. Los marinos portugueses del siglo XV, herederos de técnicas e instrumentos desarrollados durante la Baja Edad Media, utilizaban astrolabios y cuadrantes para calcular la altura de la estrella polar y determinar así su latitud. Además, en mapas y manuscritos ilustrados, como los Beatos o las primeras representaciones cartográficas T.O., el mundo se simbolizaba como un orbe circular, a menudo rodeado por océanos y dividido en climas o zonas influenciadas por los astros.
Lejos de ser planos, estos documentos reflejaban una comprensión simbólica y compleja del cosmos. Entonces, ¿de dónde surgió el mito de que la gente medieval creía en la Tierra plana? La respuesta hay que buscarla muchos siglos después, en el Renacimiento y, sobre todo, en la Ilustración. Intelectuales como Washington Irving o Augusto Comte extendieron esta falsa idea con un objetivo claro: exaltar el progreso de su época presentando la Edad Media como una edad oscura, poblada por supersticiosos, en contraste con su propia era ilustrada. La ironía es palpable. Fueron precisamente aquellos que se jactaban de racionalidad quienes crearon y difundieron uno de los mitos históricos más persistentes. Así, la supuesta ignorancia medieval sobre la forma de la Tierra no es más que un relato fabricado a posteriori para alimentar la autocomplacencia moderna. Inquisición, brujas y fuego. ¿Cuándo fue realmente? La imagen de una Edad Media obsesionada con la caza de brujas y alimentando hogueras sin fin es uno de los estereotipos más arraigados en la imaginación popular. Sin embargo, la afirmación de que la Inquisición medieval quemó millones de brujas no solo es exagerada, sino históricamente falsa. Las grandes cacerías sistemáticas de brujas, caracterizadas por la paranoia colectiva y las ejecuciones masivas, no ocurrieron durante el medievo, sino muy entrada la época moderna, en los siglos XVI y XVII. Este periodo, lejos de ser medieval, coincidió con la Reforma Protestante, la Contrarreforma Católica y las guerras de religión, contextos donde la persecución por brujería alcanzó su punto álgido en países como Alemania, Suiza o Inglaterra, muchas veces al margen, o incluso en contra, de los tribun inquisitoriales. La Inquisición medieval creada en el siglo XIII para combatir herejías como la de los cátaros o los valdenses operaba bajo procedimientos judiciales que, si bien eran severos, incluían normas procesales como la requirement de testigos, la recopilación de evidencias y la posibilidad de apelación. Su objetivo principal era la corrección doctrinal y la reintegración del hereje, no su exterminio. De hecho, las penas de muerte fueron relativamente escasas en comparación con la leyenda negra, y muchas condenas consistían en penitencias, peregrinaciones o prisión. Respecto a la brujería durante gran parte de la Edad Media, fue considerada por muchas autoridades eclesiásticas como un error de viejas o una superstición popular, no como una herejía organizada basada en un pacto con el diablo. Fue recién hacia el final de la Edad Media, y sobre todo a partir de la publicación del tratado Malleus Maleficarum, 1487, el martillo de las brujas, que la persecución se intensificó y se sexualizó, centrándose de manera misógina en las mujeres. Aún así, los grandes picos de cacería de brujas tuvieron lugar en los siglos siguientes, impulsados por la tensión religiosa, crisis sociales y económicas, y el miedo colectivo, no por directrices medievales. La Inquisición española, por ejemplo, ejecutó a aproximadamente el 2% de los procesados por brujería y en muchos casos intentó frenar, no alentar, las acusaciones populares y racionales. Por lo tanto, atribuir a la Edad Media la quema masiva de brujas es un error cronológico y conceptual. Esta peste negra, de datos falsos, como bien se apunta, circula todavía hoy como un virus en el WhatsApp histórico de la cultura popular, alimentada por películas, series y relatos simplistas. La realidad es mucho más compleja y perturbadora. La peor violencia supersticiosa no vino de la oscuridad medieval, sino de la era que se jactó de la razón y la ilustración. Castillos, camas cortas y derecho de pernada. ¿Todos vivían en castillos? Solo la nobleza. El 90% dormía en casas de madera y barro con techo de paja, pero sus camas eran normales, no esas mini camas de museo. Se hacían cortas porque se dormía semi-incorporado, no porque midieran 1,70 m. El derecho de pernada es invención romántica del XVIII. No existe un solo documento legal que lo mencione. El cinturón de castidad tampoco es medieval,
Se inventó en el 19 para coleccionistas curiosos. Menos morbo, más realidad. Si vas soltando, uy, pues yo creía eso, tranquilo, nos pasa a todos. Antes del mito número 6, suscríbete al canal para no perderte el resto del viaje y dime en comentarios, ¿cuál era el mito que defendías con uñas? Moda medieval. Más que harapos grises. Imagina a una dama aristocrática del siglo XIV. Su rostro de piel blanquecina gracias a emulsiones de agua de rosas y leche de burra enmarcado por cejas depiladas hasta la casi inexistencia. Una tendencia de belleza que seguía los cánones de la época, y tocada con un velo de lino fino que no ocultaba sino que acentuaba su estatus. Lejos de la imagen monocromática y andrajosa que el cine suele mostrar, la moda medieval entre las élites era un lenguaje de poder, refinamiento y sofisticación técnica. Los tejidos importados, sedas italianas, brocados orientales, lana fina de Flandes, circulaban por Europa a través de rutas comerciales y sastres y bordadores trabajaban con precisión casi artesanal para crear vestimentas que reflejaran riqueza e influencia. Los colores, lejos de limitarse a tonalidades apagadas, eran un símbolo de distinción social y económica. Tonalidades como el púrpura tirio, obtenido de las glándulas de un caracol marino, el murex, o el carmesí vivo, extraído de la cochinilla, eran auténticas fortunas vestidas, reservados por ley para reyes, papas y grandes nobles mediante leyes suntuarias que prohibían su uso a plebeyos. Estos tintes no solo eran costosos por su rareza, sino por la complejidad de su producción. Se necesitaban miles de insectos o moluscos para teñir una sola túnica. Incluso colores como el azul ultramar, hecho con lapislázuli molido traído de Afganistán, o el verde logrado con mezclas de hierbas, eran muestra de lujo y conexión global. La moda medieval no era estática. Cambiaba cada década, influenciada por el comercio, las cruzadas y el mecenazgo de cortes innovadoras. La corte de Borgoña en el siglo XV fue la haute couture de su tiempo, imponiendo siluetas como los vestidos de escote profundo, mangas exageradamente largas o tocados en forma de cuernos, hennings, que después se extendieron por Inglaterra, Francia y más allá. Geoffrey Chaucer, en sus Cuentos de Canterbury, retrató con ironía y detalle estas modas, reflejando cómo hasta los peregrinos intentaban emular los estilos de la nobleza. La ropa funcionaba como un código. Desde la forma de un sombrero hasta la longitud de la capa, todo comunicaba posición, moral y hasta ambición política. Y no solo la élite participaba de esta cultura visual. Los campesinos y artesanos, aunque con recursos limitados, también buscaban expresarse a través de su vestimenta. Utilizaban lino teñido con pigmentos naturales, corteza de nogal para marrones, hierbas para verdes, remolacha para rosas. Añadían bordados sencillos pero significativos en cuellos y puños, y reservaban sus mejores prendas para festividades y mercados. Hallazgos arqueológicos de cementerios medievales, como los de Londres o París, revelan que incluso entre las clases populares había preocupación por la apariencia y el cuidado textil. La Edad Media, en definitiva, distaba mucho de ser ese lugar lóbrego y gris que a menudo nos venden. Fue una época de color, texturas y una búsqueda consciente de la belleza, tanto en palacios como en aldeas. Salud y remedios. Más allá de la sanguijuela. Es cierto que la medicina medieval recurría a prácticas como la sangría con sanguijuelas o la teoría de los humores, pero reducir sus métodos a esto sería ignorar su complejidad y su sorprendente aproximación holística. Los médicos formados en incipientes universidades como las de Salerno, Montpellier o Bolonia recomendaban no solo remedios herbales, sino también regímenes de salud que incluían ejercicio moderado, dietas equilibradas según el temperamento del paciente, baños termales e incluso música para armonizar el espíritu. La cura del cuerpo y el alma estaban intrínsecamente unidas, en un enfoque que hoy calificaríamos casi como medicina integrativa.
Los hospitales medievales, lejos de ser meros lugares para morir, eran centros de cuidado donde la farmacopea natural jugaba un papel esencial. En instituciones ligadas a rutas de peregrinación, como el Hospital de los Reyes en Santiago de Compostela o el de Saint-Esprit en Montpellier, existían jardines de hierbas medicinales cultivadas por monjes o boticarios. Allí se preparaban infusiones, ungüentos y jarabes con hipérico, hierba de San Juan, para tratar la melancolía, un antecedente natural de los antidepresivos, manzanilla para calmar digestiones pesadas o salvia para desinfectar heridas. Estos conocimientos, heredados de autores clásicos como Dioscórides y perfeccionados a través de la experiencia, demostraban una comprensión avanzada de las propiedades de las plantas. Pero quizás lo más llamativo eran sus aproximaciones a enfermedades crónicas o de la piel. En varios monasterios benedictinos y centros médicos del sur de Europa ya se practicaba lo que hoy llamamos helioterapia o cura de luz, exposiciones controladas al sol para mejorar afecciones como la psoriasis, combinadas con baños de agua marina por su contenido en minerales. Se trataba de una terapia basada en la observación metódica de los efectos del entorno en la salud, no en la superstición. Tampoco faltaban las intervenciones quirúrgicas, desde la extracción de cataratas hasta la sutura de heridas con hilo de seda, aunque eso sí, con los evidentes riesgos de una época sin anestesia general ni antisépticos. No se puede negar que la medicina medieval carecía del conocimiento científico moderno y que muchas prácticas eran intuitivas o incluso peligrosas. Sin embargo, sería un error considerar esa época como un desastre médico absoluto. Fue un tiempo de transición en el que se preservó el saber antiguo, se integraron aportaciones árabes y judías, y se sentaron las bases de lo que centuries después sería la medicina basada en la evidencia. Había, en definitiva, más sabiduría práctica y empirismo de lo que pensamos detrás de aquellos muros de piedra y jardines de hierbas. Mujeres y ciencia, olvidadas, pero presentes. La imagen de la mujer medieval confinada exclusivamente al hogar o al convento es un relato incompleto que ha sido ampliamente desmentido por la investigación histórica reciente. Si bien es cierto que su acceso a la educación formal era limitado y que vivían en una sociedad patriarcal, numerosas mujeres encontraron formas de ejercer el saber, la creación e incluso la autoridad intelectual. Figuras como Hildegarda de Bingen, monja benedictina del siglo XII, desbordaron los márgenes de lo esperado. Escribió tratados de medicina y historia natural que se estudiaron durante siglos, compuso una obra musical revolucionaria para su tiempo y mantuvo correspondencia con papas y emperadores quienes valoraban su consejo. Su caso, aunque excepcional en su alcance, no fue único. Fue parte de un tejido de mujeres que participaron activamente en la producción de conocimiento. En el ámbito de las ideas y la defensa de la dignidad femenina, destaca Christine de Pizan, una escritora veneciana afincada en la corte francesa que, a principios del siglo XV, desafió abiertamente la misoginia de su tiempo. En su obra capital, La ciudad de las damas, desmontó uno por uno los estereotipos sobre la debilidad o inferioridad intelectual de las mujeres, utilizando argumentos filosóficos, ejemplos históricos y referencias mitológicas para construir una defensa sólida y elocuente de su capacidad y virtud. Fue una de las primeras voces en reivindicar un espacio intelectual para la mujer en un mundo dominado por debates masculinos, sentando las bases de lo que siglos después se reconocería como protofeminismo. Pero el saber de las mujeres no solo habitaba en los estratos elevados de la cultura escrita. También tenía un papel fundamental en la vida cotidiana y la salud de las comunidades. Las comadronas y sanadoras eran las verdaderas especialistas en obstetricia, ginecología y cuidados paliativos en pueblos y ciudades. Sus conocimientos, transmitidos de generación en generación de forma oral y práctica, incluían el uso de plantas medicinales para partos y dolencias, y su autoridad era reconocida socialmente. Además, en ciudades como París o Salerno, hay evidencias de mujeres que practicaban la medicina e incluso fueron referidas en documentos como magistra
o maestras, lo que indica un reconocimiento formal de sus capacidades en escuelas urbanas y entornos gremiales. El mito de la mujer medieval, sumisa y analfabeta, se desvanece ante esta realidad matizada. No eran mayoría en las universidades, es cierto, pero su presencia en la ciencia, la medicina, la literatura y la teología fue significativa, y su agency, su capacidad de acción, mucho mayor de lo que se suele Chen-ren. Su historia no es la de la visibilidad, pero tampoco la de la invisibilidad absoluta. Es la de quienes tuvieron que abrirse paso con ingenio y determinación en los intersticios de un sistema que no las tenía previstas como protagonistas. Recuperar sus nombres y sus aportaciones es devolverles el lugar que nunca debieron perder en nuestra memoria histórica. Dato adicional: Trotula de Salerno, una médica del siglo XI en la Escuela Médica Salernitana, escribió tratados pioneros sobre salud femenina que fueron textos de referencia en Europa durante siglos. Diversión, fútbol, fiestas y cerveza. Lejos de la imagen de una sociedad austera y reprimida, la Edad Media bullía con formas de entretenimiento que hoy nos resultarían familiares en su espíritu, aunque extravagantes en su ejecución. El fútbol medieval, por ejemplo, poco tenía que ver con el deporte reglado moderno. Se jugaba entre aldeas rivales con un campo que podía extenderse kilómetros a través de campos, arroyos y colinas, y una pelota, que a menudo era una vejiga de cerdo inflada o un hueso relleno de trapos. Estos encuentros, conocidos como mob football, eran eventos caóticos y violentos donde las reglas eran mínimas y las lesiones frecuentes. La violencia desatada llevó a que varios reyes, como Eduardo II de Inglaterra, intentaran prohibirlo por considerarlo una amenaza al orden público y una distracción de la práctica del tiro con arco, crucial para la defensa del reino. Sin embargo, el juego sobrevivió en la cultura popular, demostrando que la pasión por la competencia y la identidad comunal ya eran fuerzas poderosas. Pero el deporte era solo una parte de un panorama lúdico mucho más rico. Las ferias anuales, como las de Winchester o Lyon, eran eventos que podían durar semanas y atraían a miles de personas de regiones lejanas. Estos festejos combinaban el comercio con el espectáculo, torneos de caballería, donde nobles demostraban su destreza, representaciones de misterios bíblicos en carretas que recorrían las calles, malabaristas juglares que cantaban hazañas de héroes antiguos y puestos de comida y bebida. La cerveza, especialmente la variedad turbia y sin filtrar de trigo o cebada, fluía en abundancia y era consumida por todos desde niños hasta ancianos, dado que su bajo contenido alcohólico la hacía más segura que el agua contaminada de las ciudades. Estas ferias no solo eran una válvula de escape social, sino también un termómetro de la economía y la cultura de la época. Quizás el momento cumbre de la crítica social y la diversión desinhibida era el carnaval, un periodo de inversión de roles previo a la Cuaresma donde las jerarquías se volvían borrosas y se permitía lo prohibido. Campesinos se disfrazaban de obispos, mujeres parodiaban a sus maridos, y compañías teatrales ambulantes representaban sainetes callejeros que satirizaban a autoridades locales, clérigos corruptos o nobles arrogantes. Esta tradición, lejos de ser un mero desahogo, cumplía una función social crucial: canalizar el malestar y la tensión a través de la risa y el ritual, evitando rebeliones abiertas. La cultura pop, con su mezcla de entretenimiento, crítica y comunidad, no nació con Netflix. Tuvo sus raíces en estas plazas medievales donde el pueblo se reunía para reír, beber y cuestionar el poder, recordándonos que el ser humano siempre ha buscado formas de evadirse y conectar a través de la alegría colectiva. El final del viaje y el gran resumen. Tras este recorrido, queda claro que la Edad Media distaba mucho de ser esa era sombría y primitiva que el imaginario popular nos ha vendido. Por el contrario, era un mundo de contrastes vibrantes. Olía a jabón de romero hervido en las calderas de los gremios. Sabía a canela y azafrán en los banquetes aristocráticos
y resonaba con las discusiones académicas sobre una tierra redonda en las universidades de París o Oxford. Sus ciudades bullían con ferias coloridas, sus campos eran escenarios de partidos de fútbol caóticos pero llenos de vitalidad, y sus monasterios guardaban recetas médicas basadas en la observación y los recursos naturales. Lejos de ser un paréntesis de ignorancia, fue una época de innovación adaptativa, donde se preservó el conocimiento clásico y se sentaron las bases del mundo moderno. Los mitos del oscurantismo medieval no surgieron en la época misma, sino después como un relato construido por el Renacimiento y, sobre todo, la Ilustración, que necesitaba presentar el pasado como un caos supersticioso para justificar su propia narrativa de progreso y razón. Esta leyenda negra fue útil para quienes querían vender la idea de que su tiempo era el culmen de la civilización, pero hizo un flaco favor a la comprensión histórica. Al caricaturizar la Edad Media como un monstruo de suciedad y ignorancia, se obliteraron sus avances en higiene, su diversión comunal, su cultura gastronómica y hasta sus pioneras, aunque limitadas, inclusiones de mujeres en el saber. La próxima vez que alguien repita el lugar común de medieval o oscurantismo, puede sonreír con ironía e invitarlo a un experimento mental. Comparemos un baño público del siglo XIII con su agua caliente, sus hierbas aromáticas y su jabón de ceniza, con los hedores insoportables que azotaron las ciudades europeas durante la Revolución Industrial, cuando los ríos se convirtieron en cloacas y la sobrepoblación generó condiciones insalubres mucho peores que las de cualquier aldea medieval. ¿Quién huele mejor? La respuesta podría sorprenderle. La Edad Media no fue un paraíso, pero tampoco el pozo de miseria que nos contaron. Fue simplemente humana. Compleja, contradictoria y llena de destellos de luz donde otros solo quisieron ver sombras. ¿Quieres que sigamos desmontando mentiras históricas? Dime en comentarios qué época te gustaría visitar y no te olvides de suscribirte. Cada semana un viaje en el tiempo sin jet lag. Comparte este video con ese amigo que aún cree en la Tierra plana medieval y nos vemos en la próxima aventura.